Me encanta tener visitas en la Casa de las Tres Gracias y sobre todo cuando son jóvenes apasionados por la comunicación y por los medios. Hoy desde Santa Fe de Antioquia nos visitan. ¿De dónde vienen ustedes? De Santa Fe de Antioquia. Pues obvio, vienen a ser parte del Cubo de la Tele, pero ustedes todos son como encarretados por la comunicación, ¿cierto? ¿Qué hacen? Es un proyecto de comunicaciones que hay en el pueblo que fue formado por el profesor Carlos Mauricio Restrepo, que unió a las tres instituciones. Entonces, San Luis Gonzaga, Arturo Alascas Ortiz e IAUR. Y como nosotras nos gustó ese hobby de estar presentando, informando a la comunidad, entonces nos metimos en el cuento de la comunicación social y entonces grabamos las noticias del pueblo, lo nuevo que hay, la actualidad, la moda, los deportes y eso. Y entonces somos en varias secciones del COS, nos rotamos los compañeros en el ¡Qué bueno! magazine. Los felicito, una muy buena iniciativa. ¡Bravo! Bienvenidos siempre entonces al Cubo de la Gracias. Tele por allí. Por favor, un saludo y el agradecimiento al profe. Qué bueno que motive tanto a los alumnos para que tengamos futuros profesionales y colegas aquí en nuestros medios de comunicación. Sobre todo que me encanta, Olguita, ¿sabes qué? Que los cojan desde tan jóvenes, empiecen a identificar cuáles son sus pasiones y así de esa forma, pues que esa pasión se convierta en un oficio y en una profesión. Pero ¿qué te parece? Yo estoy aquí apasionada porque mientras estuvieras trabajando por allá, yo iba Yo te veía chismoseando con el hablando y doctor. hablando y hablando, yo con unas ganas de estar aquí. Total. También. Yo sé, pero me estaba hablando de un tipo de medicina diferente, que cambia paradigmas, formas de pensar, no ir a la curación, sino ir a la prevención. Así que en este momento nos acompaña el doctor Juan Carlos Salazar, él es médico cirujano, y nos acompaña para hablar de un tema maravilloso. Siempre hemos hablado de los antioxidantes, los radicales libres, pero pues yo creo que la gente no entiende muy bien de qué se trata esa medicina oxidativa o este proceso. Bueno, muy buenas tardes Olga y Marcela, muchas gracias por la invitación y la idea es que nuestro concepto, como tú lo decías Marcela, es tratar de cambiar paradigmas. Estamos muy acostumbrados en el manejo de la salud a hablar solamente de medicina curativa y no hablar de la prevención y de cómo llegar realmente a ella o incluso obtener algún rango de curación desde la visión directa de las causas, de las enfermedades y de las situaciones que puede presentar un paciente. Justamente pues nosotros venimos desarrollando un proyecto con un grupo de investigación muy interesante que ha logrado culminar el desarrollo de un laboratorio clínico especializado que tiene ya una sede habilitada en el departamento de Caldas, en Manizales, pero pues debido a que es algo tan interesante y queremos dimensionarlo a nivel nacional, ya Antiox Lab se va a desarrollar en la ciudad de Medellín con un laboratorio mucho más robusto que nos va a permitir atender la costa atlántica, Bogotá, Cali y Manizales seguirá atendiendo la zona del eje cafetero. Este laboratorio lo que va a realizar es una medición con exactitud de cuál es el proceso de capacidad antioxidante de un paciente. Voy a explicar eso un poco para que me lo entiendan. Sí, capacidad antioxidante, porque de pronto ustedes dos están hablando el mismo idioma, pero nosotros no. Digamos que lo que medimos, que se llama perfil antioxidante, es para determinar lo que es capaz un ser humano de enfrentar el estrés oxidativo. ¿El estrés oxidativo qué es? Es todo lo que nos sucede alrededor de nuestro organismo, todo lo que está pasando en nuestro medio ambiente, cómo nos alimentamos, el estrés emocional que podamos vivir, las condiciones de medicamentos que estemos consumiendo. Y es que eso es individual, es decir, absolutamente son individual. características personales. Exacto. Por eso, el realizarlo con un laboratorio clínico que mida en muestras de sangre un exacto y preciso perfil antioxidante para determinar un manejo personalizado de un paciente, porque es individual. El estrés oxidativo, dado que está dado por el sol, el ejercicio, si se es fumador, el medio ambiente, la nutrición, pues es cambiante en cada ser humano. Incluso existen laboratorios que tratan de medir el estrés oxidativo, pero es impreciso porque lo que el estrés oxidativo cambia cada segundo. Incluso cuando respiramos el oxígeno, esa es una paradoja del oxígeno, el oxígeno es vital, pero a su vez dentro de nuestro organismo puede desarrollarse la formación de un radical libre en relación con el oxígeno, que es el ion superóxido, se llama así. O sea que el oxígeno a su vez nos puede oxidar. Así como nos da vida, también nos oxida. Nos puede oxidar, exactamente.
Entonces, estos son una serie de fenómenos químicos dentro del organismo que son los que llevan al desarrollo de radicales libres, no solamente que vienen del exterior, sino que se desarrollan en el interior por todos estos mecanismos. Algunos de ellos, algunos de los radicales libres tienen una intención positiva. Son, digamos, sustancias que nos van a equilibrar el funcionamiento en nuestras células. Pero muchos de ellos sí pueden producir cambios negativos, lo que llamamos oxidación celular, que en cierto modo es el proceso de envejecimiento celular, entendiéndolo no como el envejecimiento externo, donde se presentan arrugas o cambios físicos que son parte de él, sino también como el envejecimiento interno. Son consecuencia pero lo más importante son nuestros órganos internos y la parte de salud. Exacto, y en esos cambios internos se va desarrollando una pérdida de vitalidad, entonces son aquellos cambios que vamos notando después de cierta edad, como la pérdida de memoria, el cansancio, la fatiga mayor, alteraciones del sueño, etcétera, etcétera, que además se van convirtiendo o que ni siquiera en etapas de edad avanzada, sino ya hoy en día en niños o en jóvenes se desarrollan enfermedades que tienen que ver en parte con este estrés oxidativo. Digamos que el estrés oxidativo no es la única causa de las enfermedades crónicas, no podría uno afirmarlo de esa manera, pero es una causa importantísima en las enfermedades. Y en algunas es la causa principal, sobre todo en las enfermedades cardiovasculares. Es fundamental el fenómeno de estrés oxidativo para llevar al proceso de hipertensión arterial o de arteriosclerosis. Entonces, el medir con precisión cuál es, digamos, la capacidad antioxidante es el mecanismo que tiene el organismo y una serie de sustancias a nivel celular, unas que se llaman metaloenzimas, que tienen unos nombres un poco complejos para ponernos a decirlos acá. Y algunos son mecanismos por fuera de la célula que se llaman no enzimáticos. Los unos se llaman enzimáticos, los otros no enzimáticos. Lo que va a hacer Antiox Lab es medir ambos, tanto enzimáticos como no enzimáticos, determinar cómo se está enfrentando el cuerpo de cada quien al estrés oxidativo y de esa manera personalizar una terapia antioxidante terapéutica o que produce realmente un tratamiento efectivo. De manera preventiva. Para las personas que tienen enfermedades crónicas, que en muchos casos, en la mayoría, desafortunadamente dentro de la medicina convencional no hay muchas respuestas, la única respuesta que uno tiene es tómese esa pastillita y se la tome por vida porque aquí ya no hay nada más que hacer. Pues de pronto esto podría significar una nueva alternativa donde puedan bajar la dosis del medicamento o cierto tipo de terapias que incluso a veces uno no sabe qué es peor, si el remedio o la enfermedad. Justamente es eso. O sea, aparte de que sea preventivo y de que permite una mejoría de la vitalidad en alguien que no está enfermo, en quien ya tiene una enfermedad crónica, el lograr este tipo de mediciones y hacer suplementaciones precisas, porque eso es lo importante, de terapias antioxidantes precisas, puede llevar a que la enfermedad tenga cierta reversión. Casos de hipertensión, diabetes, enfermedades arteriovasculares como la arteriosclerosis, donde ya hay casos reportados, no solo pues en Colombia, sino a nivel mundial, y podemos decir que ya en Colombia hemos estandarizado algunos casos, donde pacientes hipertensos ya han reducido las dosis de antihipertensivos o incluso suspendido, pacientes diabéticos han disminuido las dosis de insulina, y no queremos pues pretender decir que esto es un milagro curador, no. Simplemente lo que pasa es que si hacemos una terapéutica antioxidante precisa, estamos recuperando funciones propias del organismo que no se equilibran y disminuyen el impacto de las enfermedades. Doctora, a mí eso me parece supremamente interesante, pero no nos digamos mentiras. Cuando uno se enfrenta con el paciente o comparte con el paciente, se da cuenta que este tipo de cosas son preocupaciones, sí, pero son preocupaciones que son secundarias. En la mayoría de los casos, los pacientes hipertensos, diabéticos, ellos mismos ni siquiera se sienten enfermos, pues porque como son enfermedades que no generan síntomas, pues la mayoría de los pacientes dicen, no, pues yo estoy bien, estoy súper aliviado. Las consecuencias se ven obviamente después. Pero yo creo que una preocupación general es lo que sí podemos ver. Y eso puede sonar superfluo, superficial, mejor dicho, pero es muy importante, exactamente. O sea, la gente dice, yo quiero bajar de peso, yo quiero que mi piel esté bien. Cuando hablamos de antioxidantes siempre lo habíamos relacionado mucho con la estética, ¿cierto? Y con la apariencia de una persona. Esta terapia de la que usted está hablando, que pues obviamente tiene ese impacto en las enfermedades crónicas que es muy importante, pues también va a tener ese impacto en lo que no, en lo que sí podemos ver. Absolutamente. Medible. Absolutamente. Absolutamente. Claro. Incluso ahora que hablabas del aumento de peso, de la ganancia de acumulaciones de grasa, ahí tiene un muy buen impacto porque
hoy en día cada vez nos encontramos más a nivel de los estudios científicos con la claridad de que una razón fundamental del proceso de obesidad o de sobrepeso es un fenómeno de inflamación crónica celular que está llevando a unos deterioros del funcionamiento celular y del metabolismo que desencadenan la obesidad y el sobrepeso. Entonces, si estamos encontrando una causa celular y lo estamos corrigiendo con un proceso antioxidante preciso, estamos dando una posibilidad de ayudar en el proceso de adelgazamiento de un paciente. Es importante que entender que una terapia antioxidante con precisión no es solamente el hecho de dar un antioxidante, sino que hay que entrar en un estilo de vida que también, y lo decimos, el laboratorio lo que está buscando es determinar a través de unas pruebas, unas mediciones, pero dar una interpretación a esas pruebas y dar unas recomendaciones terapéuticas a los médicos que estén manejando sus pacientes, para que sean recomendaciones no solo en este manejo antioxidante con suplementación, sino en el estilo de vida, en ciertos alimentos que son más importantes para cada individuo de acuerdo a ese estrés oxidativo. De esa manera... Que no necesariamente son los mismos para todos, porque se ha hablado mucho de las frutas y de las verduras, pero eso no significa que después de hecho este examen todas las frutas y todas las verduras sean hechas para ti, ¿cierto? Incluso esto es muy importante porque tanto en ese sentido como en la suplementación antioxidante, un antioxidante mal formulado, o como sucede hoy en día que se toma indiscriminadamente, puede desencadenar oxidación celular. O sea, puede estar haciendo un daño. El efecto contrario. Ay, no, y entonces los pacientes Por eso que quieran hacerse esa medida, ¿dónde tenemos que inscribir? ¿Dónde hay que ir? ¿Cómo es que? Hay todos cupos. El laboratorio Antioxlab, probablemente en Medellín, estará abriendo en el próximo mes sus instalaciones. Esto siempre tiene que ser a través de un médico, pero igual el laboratorio tiene una base de datos de médicos a los cuales puede referir los pacientes. Pues en mi caso yo soy médico y hago en mi consulta pues personal manejo de este tipo de aspectos. Es muy interesante. Porque es muy interesante, exactamente. Y como digo, en Medellín pues va a estar disponible la prueba para los médicos, donde queremos enfocarnos pues en toda el área de médicos que manejen el envejecimiento externo, dermatólogos, médicos estéticos, y médicos que manejen algunas enfermedades crónicas que tienen mucho impacto en este estrés oxidativo, como los endocrinólogos, los cardiólogos, internistas, que tienen que ver con este tipo de aspectos. La verdad que es muy interesante, sobre todo no solo desde el punto de vista de, obviamente, la salud del paciente, que es lo más importante, sino también como a nivel de sistema de salud, el lograr encontrar herramientas que ayuden a bajar esa carga tan fuerte que se tiene dentro del consumo de medicamentos con pacientes más saludables, que se deban tratar de manera preventiva, indudablemente podría ser un alivio también para nuestro sistema. Es verdad, es absoluto, porque... No le conviene todos los laboratorios, pero es verdad. Sí, es un tema espinoso y que hay que hilar muy delgado, pero realmente la idea es que hacia este enfoque debería estar dirigida la salud del mundo, de los individuos. Eso es lo que pretendemos desde Antioxlab, o sea, lograr como permitirle a las personas mayor vitalidad, mayor salud, mayor calidad de vida, o sea, los años que se cumplan estando bien, estando autónomo, no dependiendo de un medicamento, no con cierta cantidad de efectos adversos propios de muchos medicamentos, que igualmente pues tampoco quiero, yo soy médico y los he utilizado y los utilizo y son importantísimos en ciertos momentos de enfermedades agudas, pero lo que no puede tratar de pasar es que el paciente que su enfermedad se convierta en el déficit de un medicamento, o sea, que sea definida por eso. No, ese medicamento va a cubrir su enfermedad un tiempo, la va a aliviar, va a corregir algo que está tal vez muy deteriorado, pero cómo empezamos a prevenirlo y a retroceder ese deterioro que tiene generado por esa enfermedad. Me encanta. Además es hasta dónde está llegando la ciencia y la verdad que eso es muy incluso esto pues es un tipo de laboratorio desarrollado en este momento solo en Alemania, Estados Unidos y Canadá, y el cuarto que vamos a tener es en Colombia. Sabes que yo no creo que sea avance de la ciencia, yo creo que es simplemente que nos permitimos mirar hacia otro lado. También. O sea, es que yo creo que la tecnología iba muy enfocada hacia un lado y ahora nos permitimos mirar a otro lado. Es que mira que ya se hacen huesos, se hacen órganos, se hacen un montón de cosas y es increíble de verdad lo que se está viendo. Doctor, gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por la invitación. Venga.